De Jesús lo leemos y dice de la siguiente manera: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aquí nosotros lo que vamos a ver es a una persona que se enorgullecía de lo que hacía, se enaltecía a sí mismo y se sentía grande por lo que hacía, hermanos. Nosotros debemos de entender, hermanos, que en ninguna manera nosotros debemos de enaltecernos de lo que hacemos, ni vanagloriarnos de nada de lo que nosotros hacemos, hermanos, porque si lo hacemos porque Dios tiene misericordia. Amén. Porque Dios nos da la oportunidad y porque Dios mueve nuestros corazones a hacer lo que a Él le agrada. Nosotros vemos a este hombre, del cual dice la Escritura que era un fariseo, que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Nosotros vemos en este varón, hermanos, que se sentía orgulloso de lo que hacía. Y seguramente, hermanos, si nosotros vemos a una persona que se comporta de esta manera, que se aparta de estos pecados, quizás nosotros lo veamos como una persona ejemplar. Y no está mal apartarse de los pecados y consagrarse para Dios. El problema es cuando el corazón de uno comienza a poner la confianza en lo que hace uno y no en lo que Dios ha hecho en nosotros, limpiándonos, perdonándonos y trayéndonos a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros ponemos la confianza en lo que hacemos, también vamos a caer en el error de pensar que nosotros nos ganamos el favor de Dios y que nosotros merecemos el favor de Dios y que nosotros por ende podemos ganarnos el reino de los cielos también. Y es algo que muy a menudo nosotros vemos en la Escritura, que el hombre es incapaz de ganarse el reino de los cielos. Gloria a Dios. Nosotros podemos, hermanos, incluso ser personas que seamos ejemplares para otros, pero no podemos nosotros decir: yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermanos, en cierto proverbio dice que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Amén. Esto nos da a entender, hermanos, que si hacemos algo, que otras personas lo vean, y si lo dice otra persona, pues gloria a Dios por ello, pero que no que nosotros lo digamos. Es igual como cuando uno ayuda a alguien, que no diga uno: yo le ayudo a fulano, o yo estoy ayudando a sutano, o yo estoy colaborando para esta buena causa y ya tengo varios años de estar en esto. Que no salga de nuestra boca, sino que si algún día se da cuenta, la gente que se dé cuenta por boca de otros, no por la boca nuestra. Aleluya, amén. Porque este es el error, hermanos, que a veces nosotros cometemos, y a veces quizás no lo hagamos con mala intención, pero en eso que lo hacemos nosotros, como que nuestro corazón comienza a inflarse, nuestro corazón comienza a sentirse: yo verdaderamente soy un hombre de fe, verdaderamente soy un hombre que merece el respeto, que merece la honra de las personas, que merece que cuando pide un favor no se le niegue. Porque quizás nosotros esperemos de que cuando nosotros pedimos un favor a alguien, estas personas lo digan: sí, está bien, con todo gusto, con mucho gusto. Pero en ocasiones no va a ser así. Incluso nos vamos a molestar y decir: pero nosotros hemos hecho muchas cosas por ellos y ellos por nosotros nada. Pero ahí es donde nosotros caemos en el error de que no hacemos las cosas para Dios, sino para el hombre. Aleluya, amén. Entonces vamos a seguir, hermanos, viendo otras características de orgullo también. Y esta la vamos a ver en el 15:29. En el 15:29 de ahí mismo de Lucas. Y es, hermanos, en el relato
del hijo pródigo, que vamos a ver a un varón que se enorgullecía de lo que hacía y pensaba merecer más que el otro. Dice Lucas 15, 29 y 30, dice: mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él becerro gordo. ¿Qué dice este varón aquí? Yo he sido un hijo obediente, que siempre se ha portado bien, que siempre ha obedecido, y a mí no me has dado nada. Y a este que ha derrochado, que ha ido a desparramar el dinero por las calles con rameras, vienes y le haces fiesta porque regresa. Y hermanos, yo creo que esto en cualquier sociedad que uno vaya, lo van a ver como algo que es injusto. Que alguien que se va de la casa, desparrama todos sus bienes que le han dado su herencia y regrese a la casa y el padre lo reciba con esta manera de recibirlo, matando, haciendo fiesta, incluso dándole un anillo para hacerlo ver como hijo legítimo de él. Entonces el otro hijo obediente, la gente va a decir que es injusticia, aquel no, aquel se ha portado bien, aquel sí se lo merece. Y hermanos, a veces en el caminar con el Señor, a veces también la gente piensa que porque está en el camino del Señor obedeciendo, que porque está en el camino del Señor caminando según los estatutos de Dios, merece más que aquel que ha andado en el mundo perdido y viene a los caminos del Señor. Pero hermanos, tenemos que recordar que nosotros no somos dueños de nada. Aleluya. Que el dueño de las cosas es Dios y Él decide y elige a quién darle y a quién no darle. Aleluya. Si nosotros tenemos sustento y abrigo, con esto estemos contentos, porque tenemos que reconocer que no lo merecemos, que merecíamos la muerte y nos ha dado vida, que merecíamos el infierno y nos ha dado salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso si nosotros vemos, hermano, que una persona recién se convierte y Dios comienza a levantarlo y Dios comienza a bendecirlo materialmente y comienza a ser visible ante las personas, y nosotros que llevemos un poco más de tiempo, Dios nos mantiene ahí, nosotros tenemos que entender que es soberanía de Dios. Aleluya. Es como aquellos que el Señor contrata en un pasaje de las Escrituras, que uno trabajó casi 12 horas, otro 9, otro 8 y uno que trabajó solo 1 hora, y a todos les pagó lo mismo. Amén. Y los que recibieron el mismo pago y habían trabajado más horas dijeron: pero no es justo. Nosotros recibimos el mismo pago que este que solo trabajó 1 hora. Entonces estos comenzaron a pensar: nosotros merecemos más porque trabajamos más, este merece menos porque trabajó menos. Pero el Señor de aquellos trabajadores les dijo: ¿acaso no fuese el acuerdo que hice con ustedes? Aleluya. Amén. Que vinieran a mi viña y les iba a pagar tanto. He pagado. Amén. Les he pagado lo que le prometí pagarle, y así a todos estos también les he pagado lo que prometí pagarles, y yo, siendo el dueño, decido con quién tener más misericordia y con quién tener menos misericordia, porque Él es el dueño. Aleluya. Y hermanos, y esto es símbolo de orgullo del hombre, que en cada cosa que hace piensa merecer algo más. Según el esfuerzo merecemos más. Es como aquella persona que de repente, hermanos, estaba hundida en el pecado y comienza a clamar a Dios y comienza a ayunar y comienza a orar y dice, después da testimonio: yo salí de este pecado porque comencé a ayunar, comencé a orar y el Señor hizo la obra. Aleluya. O sea, todos sus atributos: yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, pero para que no se escuche tan feo, yo, el Señor hizo la obra. Así es. Amén. Pero ya ha ido el yo por delante Aleluya. en todo lo que dijo. Hermanos, y a veces se da esto cuando las personas cuentan su testimonio, y que se convirtió mi esposa y yo ayunaba, lloraba, yo hacía esto,
y aquello otro, hermano. Y a veces nos ha pasado, hermano. Yo cuando estaba analizando este pasaje, digo, nos ha pasado a nosotros. Aleluya. Que el yo ha ido por delante. Nos ha pasado, hermanos. Y a veces sin pensarlo, instintivamente de nosotros sale aquello sin ni siquiera pensar lo que estamos diciendo. Y esto es ese pequeño síntoma de orgullo que quiere salir de nosotros. Amén, así es. Por eso necesitamos la palabra de Dios continuamente, cada día, para que nosotros no nos enaltezcamos, sino que siempre en todo lo que se vea bien hecho y toda la obra que se vea sea la gloria para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque si no, hermanos, ¿qué pasa? La gente, hermanos, y a veces nosotros pecamos en esta manera, en hacer esas cosas y decir que hemos hecho una cosa, que hemos hecho otra, y la gente comienza a vernos a nosotros en vez de ver a Dios. Aleluya, amén. Y yo creo que es algo en lo que todos necesitamos trabajar arduamente para salir de esas cosas. A veces, hermanos, el otro día escuchaba y decía un varón, vamos, pues si yo pregunto a todos, ¿quién no tiene orgullo? El que diga que no tiene, dice, ese es el más arrogante. Porque todos, dice, en medida pequeña de una o de otra manera, siempre tenemos ese pequeño que a veces lo aplacamos por la palabra, porque la palabra lo pone en su lugar, porque el Espíritu de Dios lo pone en su lugar, pero de repente, ¡pum!, quiere salir otra vez. Aleluya. Dice Proverbios, capítulo 15, versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. ¿Quién aborrece la corrección, hermanos? ¿El humilde o el soberbio? Oh, hermanos, es feo escuchar esto. Es feo, hermanos, y cuando se analiza uno. Aleluya. Porque, hermanos, yo reconozco que a mí se me ha corregido en ocasiones y no he sido capaz de quedarme callado o decir es cierto, aun cuando la otra persona esté en lo correcto. Porque, hermanos, si no voy a hablar para aceptar de que estoy en lo incorrecto, lo mejor sería quedarme callado. Así es, amén. Pero muchas veces, ¿qué hacemos cuando se nos corrigen algo? ¿Qué sacamos? No, pero es que tú en esto también, pero es que tú en aquello también. O si no, no, yo no lo veo así. No, yo creo que te has equivocado. Yo creo, hermanos, que cuando se nos corrige, la mejor actitud que deberíamos de tomar es aplicar lo que dice Santiago: prontos para oír, tardos para hablar. ¿Para qué? Para que reflexionemos y demos el beneficio de la duda a la corrección que se nos está haciendo, para examinarnos antes de poder nosotros responder. Aleluya, gloria a Dios. ¿A quién? Diga, hermanos, examinemos nosotros en todo lo que hemos andado en los caminos del Señor. ¿Ha habido una persona a la que se corrija y se quede callado o lo acepte? ¿Hemos encontrado a alguien así? Todos siempre responden algo, excusándose o contraatacando a la otra persona. Así es, amén. Y hermanos, duele. ¿Saben por qué duele más? Porque a veces a la hora de preparar esto, hermanos, me examinaba a mí mismo y no he sido capaz de quedarme callado, hermanos. Cuando ya después vengo a reflexionar y ¿por qué no me quedé callado? ¿O por qué no acepté? ¿O por qué no estuve de acuerdo, hermanos? Pero ahí está la diferencia, hermanos, entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. Aleluya. Que el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, lo confronta, lo redarguye de pecado y lo hace reconocer aunque sea tarde. Pero el hijo del diablo no reconoce.
Hermanos, esto no se trata de solamente reconocer que está en el error. Se trata de reconocer que está en el error y apartarse del error. Amén, gloria a Dios. Porque, hermanos, yo puedo reconocer que he estado en el error cuando se me ha corregido y seguir en la misma necedad. Entonces no soy hijo de Dios, porque aún entendiendo que he estado mal, sigo haciéndolo mal. Y esto es orgullo. Esto es orgullo y soberbia. Ellos aborrecen la corrección en la puerta de la ciudad, y al que habla recto abominan. O sea, al que habla la verdad lo rechazan. Dice Amos 5:10. Dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos humildes. Amén. La cual humildad, hermanos, yo reconozco que he avanzado en esto, que he crecido en esto, pero reconozco que me falta todavía. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué digo, hermanos, que reconozco que he mejorado? Porque cuando yo no era hijo de Dios, yo nunca reconocía mi error y pedía perdón a alguien que había ofendido. O no cambiaba mi actitud. ¿Qué decía yo? Yo así soy y no voy a cambiar. A mí nadie me va a cambiar. Aleluya. Así nací y así moriré. Ese era mi dicho. O a mí nadie me corrige, porque otro igual que yo no me va a venir a corregir. Si alguien me tiene que corregir, tiene que ser Dios. Así decía yo. Y aún que se me corrigiera con la palabra de Dios. O sea, yo esperaba que me hablara una voz aquí al oído, o que en un sueño, o que en una revelación. Así esperaba yo, hermanos. Y así hay muchas personas que también esperan. Dice: yo no acepto correcciones de hombre, yo que a mí Dios me corrija. Pero se lee la palabra, se expone la palabra. Eso no es Dios para ellos, eso es la persona. Pero, hermanos, cuando se corrige conforme a la palabra de Dios, es Dios corrigiéndonos. Amén. No esperemos una voz en el secreto, en el oído, a la medianoche. No esperemos ver letras en el cielo. No esperemos ver una visión. Si Dios nos habla por su palabra y la rechazamos, hermanos, no va a venir una voz a hablarnos. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, a un hombre que se atribuía también logros a sí mismo. Y esto está en Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, pensando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren, hermanos, nosotros podemos pensar que esto no se ve en las congregaciones, y esto se ve mucho. Así es, amén. Hermanos, ustedes pueden analizar muchas personas que predican la palabra y van y dicen: yo prediqué y se convirtieron tantas almas para el Señor. Santo, aleluya. Prediqué un poderoso mensaje porque estuve ayunando tantos días y porque estuve tanto tiempo en oración, y tantas almas se convirtieron porque yo prediqué. Santo. Miren, hermanos, Habla, Señor. la gente puede predicar bonito, elocuente. La gente puede predicar con muchos versículos de la Escritura y con muchas palabras bonitas. Pero si no es el Espíritu Santo de Dios convenciendo al hombre de pecado, nadie se convierte. Aleluya. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Incluso este varón que era rey era instrumento en las manos del Señor, usado por el Señor para un propósito. Gloria a Dios. Si nosotros leemos la historia de ese rey Nabucodonosor, nosotros vamos a ver que Dios lo levantó para usarlo y castigar al pueblo de Israel.
y cumplir un plan y propósito. No porque Él haya sido un buen rey, ni porque haya sido el rey más fuerte, más grande, más inteligente, sino porque Dios quiso que así fuera. Porque Dios es el que pone y Dios es el que quita reyes, dice su palabra. Aleluya, amén. Poderoso es De Dios. igual manera, Dios es el que pone, hermanos. Puede morir el predicador más grande, el predicador más famoso. Hermanos, Dios levanta hombres que sigan predicando su palabra. Poderoso es Dios. Y a veces, hermanos, nosotros corremos también el peligro de a veces idolatrar a hombres, viéndolos y diciendo qué gran hombre de Dios. Aleluya. Y a veces cuando vemos al apóstol Pablo, Pedro, Juan, y a veces nosotros decimos qué grandes hombres de Dios que estuvieron dispuestos a morir. Se nos olvida que ha sido Dios a través de su Espíritu Santo capacitando a estos hombres para que prediquen su palabra y para que tengan la capacidad de morir predicando esa palabra. Es poder de Dios, amén. Dios es el que obra. Dios es el que usa a vasos de barro. Frágiles, amén. Por eso el apóstol Pablo dijo en cierto pasaje de la Escritura, Dios ha puesto su mensaje en estos vasos de barro. Amén. No los puso en vasos de oro como grandes vasos, grandes, famosos, sino en vasos de barro, frágiles, que se quiebran, que con nada están hechos pedazos, pero la misericordia de Dios los ha sostenido en pie. Gloria a Dios, aleluya. Por eso siempre, hermanos, siempre digo yo esto: si algún día nos tocara a nosotros enfrentar situaciones difíciles, situaciones en las cuales nos pongan entre la espada y la pared, o sea, entre la muerte y la vida, a negar a Dios o a decir que somos hijos de Dios, ese Espíritu Santo que ha estado con los discípulos está con nosotros, hermanos, nos capacitará para nosotros también hacer lo mismo que ellos hicieron, no negar a Dios, aún enfrentando la hora de la muerte. Aleluya. Porque Dios es el que capacita a los hombres para que sean valientes. Dios pone la valentía en los hombres. Los hombres son frágiles. Los hombres somos nada, somos polvo. Los hombres no tenemos nada de valor en nosotros. Nosotros no somos aquellos grandes hombres de Dios. O que dicen unos, no, mira, en ti veo un Elías, en ti veo un David. No, hermanos. Cuando David vence a ese Goliat, no es David, es Dios. Aleluya. Cuando Elías hace llover fuego por el poder de Dios, no es por su poder. Aleluya. Porque Dios le ha dicho y lo ha preparado para lo que tiene que hablar y decir. Y él solamente tiene que seguir las instrucciones de Dios. Moisés solamente seguía las instrucciones de Dios y se hacían las cosas. Porque Dios lo había instruido de lo que él tenía que hacer. Y por eso, hermanos, no hay nada de que nosotros podamos jactarnos. Dice también adelante en Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Y hermanos, entre más alto sube un hombre, entre más fama alcanza un hombre, más dura es la caída. ¿Por qué es más dura la caída? Porque es más vergonzoso después que se ha creído grande. Gloria a Dios. ¿Por qué cree, hermanos, que hay muchas personas que a veces llegan tan alto de tanta fama y de repente caen en pecado, hermanos, y desaparecen por completo de las predicaciones y de todo? Porque la vergüenza que tienen es demasiado grande por lo que se han enaltecido. Se han sentido tan grandes que se han pensado que nunca van a caer en pecado. Por eso nosotros hay que ser humildes y hay que reconocer que necesitamos del Señor todos los días de nuestra vida para que Él nos mantenga caminando derechos en ese camino. Y que Él nos mantenga siempre, cada vez que el orgullo se quiere levantar, su palabra aplastando ese orgullo. Amén, así es. Humillándonos cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, a veces nosotros vemos la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo como algo peor, o el ladrón, o el asesino, o el sicario, o el que sea, hermanos. Nosotros a veces como que estos pecados los resaltamos más, hermanos. Así es, amén. Pero se nos olvida que del orgullo salen todos esos otros pecados. Amén, gloria a Dios.
De el orgullo salen todos estos pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre que no abandona su pecado es porque se ama demasiado a sí mismo y es incapaz de obedecer a Dios antes que desobedecer a sus deseos. Aleluya. Del orgullo nacen todas las rebeldías. Del orgullo nacen todas las desobediencias. Del orgullo nace toda altivez del hombre. Amén. Gloria a Dios. Toda persona que es incapaz de rendirse a los pies del Señor es por el orgullo. 28. Porque recordemos, hermanos, que el primer pecado que se levantó en la creación fue el orgullo. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 28:14. Y lo leemos hasta el 18. Dice: Tú, querubín, grande y protector, yo te he puesto en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, y este es el pecado: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Gloria a Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se sintió tan grande, tan hermoso, tan perfecto, tan sabio, tan poderoso, que dijo: yo puedo ser capaz de derrotarte y sentarme en el trono del Altísimo. Hermanos, en este pasaje, cuando lo comenzamos a leer, vemos que se está refiriendo a un rey, pero en este rey que se está refiriendo, lo viene comparando como se enalteció el diablo antes de ser arrojado del reino de los cielos. Así es, amén. Porque habla, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tú, querubín, grande y protector. ¿Cuál era el nombre del diablo antes de ser diablo? Lucifer, Luzbel, lucero de la mañana, que significa su nombre. Pero después que él se rebeló contra Dios, su nombre cambió y pasó a ser diablo. Y ese fue el primer pecado, de enaltecerse en su corazón. ¿Y qué pasó después que se enalteció su corazón? Corrompiste tu sabiduría. El hombre puede tener mucho conocimiento, hermanos. Oh, y esto es peligroso, hermanos, cuando a veces uno comienza en los caminos del Señor como que un poco más humilde. No, pues yo no sé mucho. Le dan un consejo, sí, no, está bien, yo entiendo, porque como no conoce mucho de la palabra, pero de repente va adquiriendo más sabiduría, conoce más versículos, conoce más palabras. De repente alguien que no sabe mucha palabra le da un consejo: oh no, pero es que mira que la Biblia dice esto y yo no estoy de acuerdo. Y a veces, hermanos, ese puede ser el peor error de nosotros: conocer mucho de la palabra de Dios y usarla solamente para defender nuestros propios argumentos, a veces erróneos, orgullosamente, no en humildad. Porque, hermanos, nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero hay que reconocer y ser humildes que no lo sabemos todo. Aleluya. Y que nunca lo vamos a llegar a saber todo, hermanos. Por eso hay que ser humildes siempre y estar abiertos a cualquier corrección que venga. Quizás no
a decir, es cierto, tienes razón en el momento que se nos diga algo, pero quizás decir, bueno, vamos a orar por ello y dar el beneficio de examinarnos un tiempo y ver cómo estamos y ver cómo vamos caminando y poder en ese tiempo que nos examinamos, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, poder llegar a una conclusión, pero con calma y con paciencia, como habla Santiago, sea pronto para escuchar y tardo para hablar. Gloria a Dios, amén. Porque eso es humildad también, hermanos, pronto para escuchar y tardo para hablar. Y a veces lo que primero que hacemos es pronto para responder. Ni ha terminado de decir sus argumentos la persona cuando ya estamos respondiendo. Y eso es algo en lo que nosotros necesitamos más sabiduría. Entonces dice que se corrompió. Se enalteció tu corazón. Y dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, pero fue arrojado desde el cielo. Aleluya. Y hermanos, con este mismo pecado, el diablo se enalteció su corazón, se sintió muy grande y con este mismo pecado sedujo a Eva en el huerto del Edén. Y es lo que vamos a ver en 3:5 de Génesis. 3:5 al 6 de Génesis. Nos dice, le estaba hablando acerca de comer del fruto. Eva le dijo que no, que Dios lo había prohibido. Él le dice que puede comer, que no pasa nada. Dice, lo que va a pasar, dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga bien lo que miró la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, o sea, algo que agradaba. Y árbol codicioso, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer lo miró, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y hermanos, es que a veces nosotros cometemos el error también de pensar de que entre más conozcamos, ya no vamos a ocupar ser corregidos. Amén, gloria a Dios. Porque a veces dice uno, es que cuando uno adquiere sabiduría, esa sabiduría la aplica a su vida, entonces nadie lo puede corregir porque ya uno hace todas las cosas perfectas. Pero se nos olvida que estamos en este cuerpo pecaminoso, que aún sabiendo hacer las cosas bien, de repente se nos olvida hacerlas bien. Aleluya, amén. ¿Por qué cree que hay a veces tensión en los hogares, en los matrimonios? Por el orgullo. Porque uno a veces no está de acuerdo con el otro. No es que yo lo veo de esta manera, yo lo veo de la otra. No es que yo... Y hermanos, a veces nos cuesta aceptar nuestros errores, aceptar que estamos equivocados. Y aquí vemos que la mujer miró que era codiciable para alcanzar sabiduría, y como le dijo que iban a ser como dioses, ella dijo, ok, si alcanzo sabiduría, seré como Dios, y entonces tomaremos nuestras propias decisiones y haremos lo que mejor nos parezca. El detalle está que cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermanos, aún sabiendo las cosas que son buenas, nuestra inclinación es siempre hacia el mal. Aún sabiendo lo que Dios quiere, aún con todo el conocimiento de Dios, cuando desobedecemos a Dios, el primer camino que agarramos es lo malo. Porque el corazón del hombre de continuo busca solamente el mal. Porque el corazón del hombre desde su juventud, dice la palabra. ¿Qué indica de su juventud?
desde niño Amén. busca el mal. Oh, no, yo tengo mi niño, ese es obediente. Oh, no, este es perfecto. No, hombre, este sí que... No nos engañemos, hermanos. Por muy bien portado que sea un hijo, lo que no hace en nuestra presencia lo hace a nuestras espaldas. Así es, amén. Hay niños que son astutos, hermanos, y en nuestra presencia no hacen cosas malas, pero a nuestras espaldas las hacen. ¿Por qué cree que nosotros tenemos que tener cuidado de los niños que no anden juntas con las niñas a solas mucho tiempo, hermano? Porque sabemos que el corazón de ellos viene lleno de maldad. Amén, gloria a Dios. Necesitan arrepentirse. Necesitan que el Señor obre en sus corazones y sean transformados. Porque, hermanos, toda la rebeldía de los niños nace de ahí, del orgullo. Ellos quieren tomar sus propias decisiones. Ellos no quieren ser mandados por nadie. Ellos quieren mandarse a sí mismos. Aleluya. ¿Por qué cree que a veces piden cosas y cuando uno no se las quiere dar se enojan? Porque quieren complacerse a sí mismos. Ellos no dicen, si mi papá no quiere, voy a complacer a papá porque esto es honrar a mi padre. ¿Usted cree que el niño va a pensar eso? Yo quiero honrar a mi padre y cuando él me diga no, yo voy a hacer caso porque quiero honrarlo. ¿Usted cree? No, hermano. Usted le dice no y él dice, pero ¿por qué, papá? Si esto, si lo otro y aquello. ¿Por qué? Porque su rebeldía, él quiere complacer sus caprichos. Aleluya. Él quiere complacer sus deseos. Y hermanos, a veces nosotros los adultos somos de igual manera. Y a veces conociendo de la palabra de Dios, no, yo no acepto un no por respuesta. Yo declaro, yo decreto. Esto es orgullo, soberbia. Así es, amén. Hágase tu voluntad, Padre, en el cielo, en la tierra, como se hace en los cielos. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no conforme yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Esa es humildad. Esa es humildad, aceptar que Dios haga su voluntad en nuestra vida, no de actuar con esa rebeldía y soberbia que Dios tiene que hacer lo que yo digo, porque tu palabra dice que tú escuchas a tus hijos, porque tu palabra dice, y ponemos 10 segundos a Dios contra la pared cuando le declaramos su palabra, porque dice tu palabra que no puedes negarte a ti mismo, porque somos tus hijos y tú has dicho que todo lo que pidamos nos darás, que lo que pidamos en el nombre de Jesús tú nos lo darás. Estas son palabras que la gente tuerce para querer complacer sus propios caprichos, hermano. Bendición, amén, gloria a Dios. Sacan los textos fuera de lo que se está refiriendo. El texto se refiere a que nosotros pidamos la llenura del Espíritu Santo, a que pidamos buscar más, hacer la voluntad de Dios y que Dios nos va a complacer esos deseos porque son los que Dios quiere para nosotros. Y la gente los saca y los ponen a deseos propios. Así es, amén. Por eso es que Santiago dice también en su palabra, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Y pedir para gastar en nuestros deleites es rebeldía y soberbia en contra de Dios. Aleluya. Hermanos, y a veces pueden ser piadosas nuestras peticiones al Señor, hermanos, y a veces son rebeldes. Quizás nosotros pidamos que nuestros hijos sean obedientes, que nuestros hijos nos honren para sacar pecho y decir yo el buen padre, yo la buena madre, para que la gente diga qué padre, cómo educa a su hijo. Y por eso muchas veces creo que Dios no nos complace las peticiones, hermanos, porque sabe que nos vamos a... Oh, hermanos, Gloria a Dios, aleluya. Dios sabe lo que hace, hermanos. Quizás esta es la manera de mantenernos humildes y no sentirnos grandes delante de las otras gentes. Dios es un Dios que es capaz de usar lo que más amamos para humillarnos. Aleluya. El otro día analizaba en esto, hermano, que quizás por eso nuestros hijos son rebeldes, para que Dios nos mantenga humildes. Y duele, hermanos, y duele, hermanos, porque nadie quiere ver rebeldía en sus hijos. Todos quisiéramos ver una obediencia perfecta en ellos.
Pero Dios sabe lo que hace, hermanos. Aleluya, amén. Solamente tenemos que pedir misericordia. Sí, Señor. Que a su tiempo Dios los alcance, hermano. Aleluya. Que sus palabras, la semilla, vayan. Y que seguir confiando, hermanos, en su palabra. Que lo que Él dice, eso es. Aleluya, amén. Nosotros como padres, seguirles predicando, seguirlos instruyendo, seguir disciplinándolos y recordar que no podemos conducirlos con nuestros propios argumentos y nuestra propia voluntad, sino que conforme a la palabra de Dios, porque de esa manera nosotros hacemos cumplir aquel versículo que dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, cuando nosotros edificamos a nuestros hijos, tiene que ser con su palabra, para que sea Dios edificándolos, y confiar que Dios hará su obra a su debido tiempo. Gloria a Dios. Y hermanos, y si un día nosotros vemos el resultado de la obra de Dios en ellos, dar gloria a Dios. Aleluya. No decir como aquella madre que dice: yo porque instruí a mi hijo en los caminos del Señor, ahora es un gran hombre de Dios. O porque yo ayunaba tantas veces al día, miren ahora predicando. O porque yo lo llevaba a los cultos, aunque sea a la fuerza, miren ahora. Nosotros sabemos, hermano, que en cuanto a comportamiento y en cuanto a que el niño se comporte de cierta manera, al menos en nuestra presencia, nosotros tenemos la influencia. Pero en cuanto a transformar su corazón para salvación y vida eterna, nosotros no tenemos ni un poder. Porque hay padres impíos, hermanos, que tienen hijos que se portan bien, que les obedecen, al menos en su presencia, pero su corazón sigue siendo orgulloso, no tiene salvación y vida eterna. Y en eso solamente Dios puede obrar. Proverbios 16, 18, el orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. La pobreza de los humildes es mejor, la pobreza de los humildes, que la riqueza de los orgullosos. Antes que cualquier fracaso es porque ha sido arrogante. Toda persona que fracasa, hermanos, y a veces esto nosotros podemos pensar que solo es en las cosas de Dios, incluso en el mundo. Si usted ve a veces países, presidentes que han fracasado en su manera de dirigir las naciones, no ha sido por falta de consejo. A veces ha sido porque no han recibido los consejos buenos que se les han dado, sino que ellos han decidido tomar sus propias decisiones. Y nosotros esto lo sabemos porque lo hemos visto en las escrituras de muchos reyes que han tenido personas que los aconsejan bien conforme a la voluntad de Dios, y otros que los aconsejan mal y fracasan porque obedecen a lo que les gusta a ellos escuchar, lo que les agrada, lo que les apetece. Eso siguen ellos porque eso es lo que quiere su corazón. Pero aquellos que los lleven en contra de su propio deseo no quieren obedecerlo, entonces fracasan. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. En la vida cristiana también nosotros podemos estar muy firmes en los caminos del Señor, pero si somos orgullosos, hermanos, y no aceptamos reprensiones y no aceptamos correcciones, vamos a fracasar, vamos rumbo al fracaso, hermanos. Estamos nomás a un pasito de caer en el fracaso. Aleluya, amén. Nunca nosotros podemos decir: yo nunca voy a hacer eso, yo nunca, hermano. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre, porque separado de Él nada. Siempre hay que recordar estas palabras, hermano. Separado de Él nada podemos hacer. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Nunca voy a engañar a mi mujer, nunca voy a caer en adulterio, nunca, hermanos. Hay que decir: nosotros estamos en las manos del Señor, y Él será el que nos va a guardar. Y si estamos en pie, porque Él nos guarda, no porque nosotros seamos muy valientes, no porque seamos grandes cristianos, grandes siervos del Señor. Polvo somos. Así es. Barro, gusano, como dijo el salmista también, o dijo Isaías también.
No somos nada. El Señor es que nos sostiene, hermano. Nosotros no podemos darnos golpes en el pecho diciendo: yo me mantendré firme. Porque el único que puede decir yo es el Señor. Aleluya. Nosotros solamente podemos decir que el Señor nos ayude. Proverbios capítulo 11, 2 dice: el que reconoce su error es temeroso de Dios y reconoce que no es infalible. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se corrige a una persona y dice y reconoce que Dios lo ha corregido, él entiende y dice: no, yo puedo fallar, yo puedo estar equivocado, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Nosotros, por mucho que sepamos, por mucho que conozcamos, podemos equivocarnos. Podemos nosotros equivocarnos, hermanos. En cualquier cosa nos podemos equivocar. Gloria a Dios. Amén. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor mira de lejos al altivo, hermanos. Aleluya. Amén. 138, 6 de Salmo. Jehová, el Señor, es excelso y atiende al humilde. Amén. Pero al altivo lo ve de lejos. El altivo no está cerca. El altivo es el que anda conforme a los deseos del diablo también. Porque si anda, porque esta manera de, hermano, por eso nosotros sabemos que de una u otra manera uno puede pecar. Pero nosotros sabemos que los hijos de Dios no se mantienen en prácticas continuas en el pecado, sino que pueden caer en pecado. Amén. Pero se levantan, se arrepienten, reconocen, se humillan ante Dios. Gloria a Dios. 138, 6 de Salmos es lo que dice. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Isaías 57, 1 al 15 dice: 57:15 dijo. 57:15 dice: porque así dijo Dios, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe a qué pasaje me lleva este? Aquel que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados, hermanos, porque estas personas que habla allí de esa bienaventuranza son personas que reconocen que dependen de Dios para todo lo que van a hacer. Aleluya. Si trabajamos, dependemos de Dios. Si nos congregamos, dependemos de Dios. En todo lo que nosotros hacemos dependemos de Dios. Desde el momento que nos despertamos en la mañana es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya. Nosotros, hermanos, no somos tan fuertes. Nosotros no ocupamos de mucho para morir. Solo que se para la respiración, se para el corazón y ya. Pero Dios ha determinado un día en el cual nosotros tendremos que partir, y mientras tanto Él nos sigue dando ese aliento diario para que nosotros sigamos viviendo en esta tierra. Mateo capítulo 11, y aquí vamos a ver nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de eso, que Él nos llama a que aprendamos de Él a ser mansos y humildes. ¿Para qué? Dice 11, 29
de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Hermanos, ¿para quién es gravoso los caminos del Señor, los mandamientos del Señor? ¿Para quién es duro el camino del Señor? ¿A quién se le hace muy difícil? ¿Quién es aquel que dice eso es imposible vivir conforme Dios quiere que vivamos? Eso es imposible caminar por los caminos que Dios quiere que caminemos. ¿Quién? ¿El humilde o el arrogante? Porque el arrogante quiere hacer sus propios caminos. El arrogante quiere caminar conforme a sus deseos. El arrogante quiere caminar conforme a lo que él considera que es lo bueno. El arrogante quiere vivir de acuerdo a sus propios sentimientos. Aleluya. Pero el humilde quiere vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Amén. Por eso dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y hermanos, en muchas áreas de nuestra vida nosotros podemos hallar descanso en nuestras almas. ¿Sabe en qué áreas también? En las áreas cuando nosotros predicamos la palabra, cuando exponemos el mensaje y vemos que las personas no se convierten y vemos que las personas endurecen su corazón, hermanos. Dejémoslo en las manos de Dios y recordemos que es Dios el que va a hacer la obra a través de su palabra, y no tratemos de ponernos las cargas en el lomo. Descansemos en la soberanía y misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Jesucristo predicaba y multitudes lo seguían. Y yo creo que si nosotros podemos señalar a uno de los mejores, Él ha sido por excelencia el mejor. ¿Usted cree que todos se convertían cuando Él predicaba? No se convertían todos, y predicando el maestro de maestros, pero Él descansaba en que Dios haría la obra, decía, y por eso dijo: vosotros no sois mis ovejas, porque nadie viene a mí si el Padre no le envía a mí. Y los que han venido a mí es porque el Padre los ha enviado y los ha puesto en mi mano, y yo les doy vida eterna. Gloria a Dios. Dios prepara los corazones de aquellos que van a recibir el mensaje. Vemos en un pasaje, hermanos, que el apóstol Pablo o Pedro, no recuerdo, estaban predicando a una cierta multitud, y una mujer llamada Lidia iba pasando y comenzó a escuchar el mensaje, y se detuvo y se puso atención, y esta mujer recibió el mensaje sin ser predicado para ella. Así es, amén. Porque Dios, dice la palabra, la trajo. Dios puso en ella el deseo de escuchar la palabra. Dios puso en ella el arrepentirse y convertirse de las tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, y así, hermanos, a veces también cuando se predican en congregaciones grandes, a veces las personas se preocupan porque ven que la gente sigue rebelde, la gente no quiere cambiar, la gente no quiere ser transformada, y a veces se frustran, a veces se estresan, hermanos. Pero, hermanos, recordemos que hay personas que van a escuchar la palabra toda su vida y no se van a arrepentir de sus pecados. Querido está, gloria a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo decía: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, Amén. en tu nombre hice estas cosas y aquellas y las otras, pero yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Porque nunca atendieron al mensaje con humildad, con la disposición de decir: aquí estoy, Señor, habla mi vida. Hoy decido cambiar. Si tu palabra habló a mi corazón, hoy yo recibo esa palabra. Hermanos, la gente le dice: veo llaves, veo sanidad, veo puertas abriéndose, veo casas para ti. Yo recibo esa palabra, la recibo, pero le dices la palabra a Dios: arrepiéntete de tu pecado y conviértete al Señor, abandona tus pecados y sigue los caminos del Señor. Esa palabra no dice la gente: yo la recibo. No, esa no. Esa es la palabra que nosotros tenemos que decir: yo recibo esa palabra. Aleluya. Esa palabra es para mí, Señor. Pon en mi corazón
el deseo, la voluntad y la capacidad de apartarme del pecado para que yo sea una nueva criatura y viva para la honra y gloria de tu nombre. Esa sería la actitud que deberíamos de poner nosotros al escuchar la palabra de Dios hablando en nuestros corazones. Con humildad: Señor, yo sé que soy incapaz de obedecerte, no soy capaz, Padre, pero yo quiero que tú por tu Espíritu Santo obres en mi vida, cambies mi corazón, Señor, dame la fuerza. Aleluya. Señor, Poderoso eres. lo que esté a mi alcance yo me voy a esforzar, Señor, pero quiero que me ayudes, Padre, porque solo no puedo. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no iré, porque no puedo yo solo. Aleluya. Esta fue actitud de humildad también, hermano, ¿sabes? De este hombre, decir: si tu presencia no va conmigo, no voy, Señor, porque yo no puedo. Aleluya. Reconocer que somos limitados y que tenemos limitaciones, Santo eres. que somos incapaces. El hombre muerto no puede. Puede, amén. No puede hacer nada por sí mismo, solamente la misericordia de Dios. Pero hermanos, a veces pedimos cualquier otra cosa, pero no pedimos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones. Aleluya. Ya vimos que Dios no se complace en la soberbia. Dios está con los humildes. Nosotros no podemos jactarnos de nada de lo que hacemos, ni de la manera en que vivimos, de la manera en que andamos, porque tenemos que reconocer que Dios es el que hace todo en nosotros, porque Él es el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones por su santa voluntad. Gloria a Dios. Nunca nosotros debemos de buscar ser los protagonistas, sino que sea Dios. Aleluya. Cristo ha hecho la obra en los que estamos aquí, Amén. para que estemos aquí y para que hasta el día de hoy continuemos caminando. Cristo nos ha puesto en este camino. Él nos va a sostener. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 6. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ponernos bajo su mano en humildad, Amén. para que Él sea el que nos guíe y nos sostenga. Aleluya. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 al 6 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor exalta a quien quiere exaltar, Amén. Gloria a Dios. pero hay una exaltación que todos tendremos, y es en el día final. Día final. Amén. Todos los que hemos sido humillados por Él, que Él nos ha puesto bajo su mano y nos ha humillado y nos ha dirigido por sus caminos. Aquí vemos que habla de jóvenes que estén sujetos a los ancianos, pero después dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. A los jóvenes mandan que estén sujetos, pero después dice que todos estén sumisos y revestidos de humildad, Aleluya. Gloria a Dios. porque esa es la actitud en el pueblo del Señor. Amén. Así es. Eso es algo que tiene que caracterizar a los hijos de Dios. Nosotros no podemos ser un pueblo arrogante, ser un pueblo que se cree saberlo todo, ser un pueblo que piensa que nadie lo puede corregir, que nadie le puede reprender. Efesios también nos habla de esto, Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. De soportarse unos a los otros es parte de la humildad, hermanos. Porque el soberbio quiere que todas las personas hagan lo que a él le agrada. Hay que reconocer que a veces se van a hacer cosas que no nos van a agradar. Así es, amén. Y hay que tener paciencia. Hermanos,
cuando no son de estas cosas que nosotros consideramos pecado directamente, hay que ser pacientes. Pero cuando es pecado, hermano, con humildad, de la misma manera la palabra de Dios habla que con humildad, examinándonos a nosotros mismos, no vaya a ser que nosotros estemos en lo mismo o caigamos en lo mismo. Amén, así es. Con humildad. No como el que quiere sentirse grande, el que puede corregir, el que es infalible, el que corrige porque sabe mucho. No. Dios es el que sabe todo. Y Él es el que nos va enseñando a nosotros día con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hermanos, y cuando alguien nos falla, hermanos, hay que recordar que somos un pueblo en proceso de santificación. Aleluya. Santo eres, Señor. Ciertamente, si somos un pueblo en proceso de santificación, cuando se nos corrija, nosotros seremos capaces de reconocer y venir en humildad al Señor, arrepentirnos y seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Siempre, hermanos, nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco perfecto, en el autor y consumador de la fe, en el único infalible, y nuestra mirada tiene que buscar siempre imitar al humilde por excelencia, aquel que se despojó a sí mismo, aquel que no se agradó a sí mismo, sino que se despojó, aquel que no vino a ser servido, sino que vino a servir. De esto debemos de ser nosotros los que servimos, sino los que queremos ser servidos, no los que queremos que nos anden allí cuidando y que nos anden atendiendo, sino ser los que atienden. Aleluya, amén. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Vamos a Filipenses 2:3. Todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer para el Señor. Y incluso cuando se habla de hacerlo para el Señor, se habla de hacerlo en el trabajo también, porque de esta manera nosotros somos humildes también. Aleluya. 2:3 dice, de Filipenses 2:3 al 10, voy a leerlo todo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto nos está enseñando, nunca hagan nada para contender con otra persona o para sentirse grandes. Cuando nosotros evangelizamos, el objetivo debe de ser para que esta persona reconozca el error en el que se encuentra, se arrepienta y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. No para nosotros sentirnos los que sabemos mucho, ni para humillar a esta persona, porque no debe ser ese el objetivo. Y sé que a veces, hermanos, a veces podemos caer en ese error cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de querer encontrarnos con personas para humillarlas, pero no debe de ser eso el objetivo. Por eso debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que no aparezca esto en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Seguíamos leyendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínense, vamos a predicarle a un Señor y vamos a evangelizarlo y vamos a imaginar a este Señor como nuestro Padre, que con todo y temor y miedo de irlo a ofender, vamos a predicarle la palabra, tratando de ser lo más noble posible, pero siempre sin salirnos del consejo de la palabra de Dios, con humildad. Porque a veces, hermanos, a veces la gente, pasa a veces que la gente, cuando le predican a un borracho en la calle, a un callejero en la calle, como que predica con mucha más fuerza, lo evangeliza con mucha más fuerza. Pero si predica a un jefe, a un supervisor, a un presidente, a un gobernador, como que allí como que el mensaje es más tranquilo, que con amor. No, hermanos, el mensaje debe ser el mismo, considerando siempre a todos como superior a nosotros, pero sabiendo a la luz de la Escritura que está errado, que está equivocado en su manera de vivir. Exponer el evangelio con humildad, porque Dios no le agrada. Hermanos, a veces podemos estar haciendo cosas buenas y pecando. Así es, amén.
A veces podemos estar haciendo cosas, como dice Isaías, buenas obras, convirtiéndolas en trapos de inmundicia. Gloria a Jesús, amén. Por la arrogancia, por el orgullo. Y como dije al principio, hermanos, esto a veces no se predica en las congregaciones del orgullo, se predica mucho de otras cosas, pero el orgullo es algo, hermanos, que está en todo lugar. Y a veces, si uno le confiesa a una persona y le dice, fíjate que yo soy un poco orgulloso, yo creo que soy orgulloso. Ay, no pasa nada, todos tenemos un poquito de orgullo. Pero dígale, caí en adulterio. Oh, hermano, estás en grave problema. Es el mismo problema, hermano. Es pecado ante los ojos de Dios. No, caí otra vez en la drogadicción. Arrepiéntete. Y eso debe de haber siempre en nosotros. Es orgullo. Arrepiéntete. Aleluya. Es adulterio. Arrepiéntete. Caíste otra vez en las drogas. Arrepiéntete. Gloria a Dios. Porque es pecado. No se puede hacer como clasificación de pecados, que este más grande, que este más pequeño. El que practique el pecado que dice la palabra de Dios es del diablo. Por eso no podemos caer en prácticas del pecado. Entonces seguimos leyendo, mirando. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimada cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre aún subió más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Morir a nuestros propios deseos. Morir. Hablaba al otro día, hace unos días escuchaba una prédica, hablaban acerca de hermanos que quedan con convivio, ¿no? Vamos a comer a tal parte. No, esa comida no me gusta. No, y es que esto no me gusta. Al final, dice, cada uno sale por su lado por el orgullo, porque todos quieren complacerse a sí mismos. No pueden sacrificarse, dice, una comida, decir, bueno, para estar con los hermanos, aunque no me gusta esa comida, voy a comerme algo ahí. Una bebida, aunque sea, para acompañarlos, para convivir como hermanos. Así es, amén. Y a veces, hermanos, si es que pasa esto, que uno dice, no, es que esa comida no me gusta. Pero con tal de convivir con los hermanos, podemos sacrificarnos un día, comer algo que no nos apetece mucho, pero convivimos como hermanos. Amén. Es igual a veces entre esposos, a veces se ve esto en el mundo se ve mucho, que uno quiere un lado, otro quiere otro lado, y al final se salen peleando. No, tú quieres paz, y que Aleluya. uno como cristiano debe de ser diferente. Bueno, vamos a ir un día acá, al otro vamos allá. Gloria a Dios. Un día se sacrifica uno, otro día se sacrifica el otro, porque esto es, hermano, el matrimonio es así también, es sacrificarse el uno por el otro, por amor. El amor, amén. Y hay cosas que parecen ser pequeñas, pero hermanos, el orgullo así es en cosas pequeñitas, sale. En cosas pequeñas insignificantes a veces. Que no, que yo puse esto aquí, que tú lo quitaste. No, pero es que yo lo quería allí. O sea, que se haga nuestra voluntad, nuestro deseo, no lo que el otro quiere. Hay cosas tan pequeñas que a veces llevan a discordia. Pero en los hijos de Dios no debe de existir esto. Gloria a Dios, aleluya. En los hijos de Dios debemos de ser los que se despojan a sí mismos, los que no se sienten los grandes, los que no se sienten los jefes, sino que son humildes. Aleluya, amén. Y buscan agradar a Dios en primer lugar. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para vivir en paz y buscar la paz con las personas, a veces es necesario humillarse. Así es, amén. Así es. En el trabajo, hermanos,
Cuando a veces hay personas que son bien mandonas y les gusta mandar acá y mandar allá, a veces es necesario ser humildes y aguantarlos. Aleluya. Para seguir la paz. En cuanto no sea pecado, hermanos, hágale caso. En cuanto no sea pecado lo que le pidan hacer, hágale caso. Ahora, si le pide pecar contra Dios, allí sí no se puede, hermano. Ya esa no es humildad. Ya esa es temor al hombre. Ya ese es obedecer al hombre antes que a Dios. Y nosotros no podemos obedecer a Dios, a los hombres, sino a Dios. Obedecer a Dios antes que los hombres en cuanto se trate o que se enojen porque predicamos la palabra. Obedecer a Dios antes que los hombres. Gloria a Dios, amén. Pero en cuanto dependa de nosotros, en cualquier otra área que no sea llevarnos a pecar, nosotros podemos obedecerle para no estar en contiendas, en pleitos innecesarios. Son innecesarios a veces. Así que, hermanos, con esta reflexión terminamos y vamos a